de este encuentro, porque digamos que es como un encuentro de recuperación. Vale la pena aclarar que por el simple hecho de que ustedes ya participaron del encuentro, pues voy a tenerlo en cuenta para la evaluación de la unidad, ¿listo? Entonces, lo que quiero que veamos el día de hoy es la unidad número 1. Mm, vamos a hacer entre todas el ejercicio A, ¿sí? De la unidad y yo les voy a dar unas pautas para que ustedes puedan hacer esa actividad y solamente van a presentar esa misma unidad. Bueno, o sea, van a presentar ese mismo ejercicio. No es necesario que hagan uno diferente, pero sí es muy necesario que, por favor, pues presten mucha atención para que sepan cómo es el desarrollo de las unidades. El desarrollo de la unidad no solamente tiene ese esquema, ese parámetro para esta unidad, sino las tres unidades que se presentan como trabajo en el curso deben presentarse de la misma forma. Entonces les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver acá. Listo. Este, pues es la unidad número 1. Listo, se califica sobre 100 puntos. Es decir, que para aprobarlo ustedes necesitan mínimo 60 puntos. Bueno, yo siempre les aconsejo que lean muy bien esto porque esto es lo que nos da a nosotros las bases del punto de partida de la unidad. Acá en esta parte, en la unidad, ustedes siempre en el curso les voy a pedir que escojan una sola letra. Todos los ejercicios que ustedes van a desarrollar son de forma individual. Entonces van a escoger una letra diferente a la que han elegido los demás compañeros. Como el foro de la unidad 1 ya cerró, yo les voy a pedir a todos los que van a ingresar a la clase y a los que vean el video que van a realizar solamente el ejercicio A. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar solamente el ejercicio A. Cuando digo que lo vamos a desarrollar es porque el día de hoy lo vamos a hacer y yo espero que ustedes tengan las bases para poder pasarlo a Word, para que puedan terminar algunas cosas y pues para que puedan modificar lo que consideren necesario. Bueno, cuando ustedes ya finalicen esta parte van a venir aquí a la plataforma. Entonces ingresan acá en el curso de pensamiento lógico y en la parte superior donde aparece su imagen, su foto, aparece también un sobre. Entonces aquí van a seleccionar y le vamos a dar redactar. Bueno, aquí en redactar pues ustedes escriben el cuerpo del mensaje, el asunto, entonces vamos a escribir unidad 1, ¿listo? Y aquí en archivos entonces ustedes seleccionan, vamos acá donde dice seleccionar archivo y los remite al cuestionario o respuesta que ustedes tengan, le dan a abrir y después le dicen aquí subir archivo y finalmente enviar. Bueno, esa es la forma en la que deben enviar la actividad porque pues ya en este momento eh, el entorno de evaluación se encuentra cerrado. Bueno, ya no está habilitado porque ya está habilitado solamente para la unidad número 2. Preguntas hasta aquí, chicas. No, señora, todo entendido. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, chicas. Entonces, vamos a venir acá al primer ejercicio donde dice ejercicio número 1, proposiciones y tablas de verdad. Entonces, ustedes van a llevar este ejercicio a Word y lo van a escribir. Entonces, acá van a escribir ejercicio número 1, ejercicio 1. ¿Listo? Dos puntos. Y escriben el ejercicio, el nombre o el título del ejercicio. En este caso son proposiciones de tablas de verdad. Eso es lo primero que van a hacer. Segundo, aquí aparece una bibliografía. Esta bibliografía ustedes la encuentran directamente en la plataforma de la unidad número 1. Bueno, en esta bibliografía que vamos a encontrar, vamos a encontrar, por ejemplo, la estructura de los conjuntos, la simbología de los conjuntos, bueno, todo lo relacionado por ese lado. Nosotros vamos a trabajar el ejercicio A. Entonces, yo lo voy a tomar, entonces lo puedo, bueno, acá voy a tomarlo, voy a tomar ejercicio A, este es mi ejercicio A, ¿sí? Tal cual y me lo voy a llevar para Word. Entonces le voy a dar aquí copiar y me lo llevo para Word. Supongamos que este es mi Word, ¿listo? Este va a ser mi Word, entonces yo lo pongo acá. Ah, bueno, ahora me dice, bueno, cuando se acaban los ejercicios, aquí al final,
Me dice, a partir del argumento que tú has seleccionado, debes dar respuesta a los siguientes ítems. Entonces, para estos ítems, yo también me lo voy a revisar. Entonces, primero me dice, escriba la proposición compuesta en lenguaje natural. Entonces, vamos a ver. Recordemos que el lenguaje natural es escribir esta misma proposición de acuerdo a lo que me está dando la forma simbólica. Bueno, entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Los símbolos. Primero, este es un símbolo que se llama el símbolo condicional. ¿Listo? A ver, espérenme un momento. Voy a compartir con ustedes un documento que tengo por acá. Unidad 1. Bueno, entonces hagamos una cosa. Voy a buscarlo aquí por internet. ¿No? Entonces aquí voy a tener conectores. No. Yo les voy... estos conectores yo se los voy a compartir ahorita. Si ustedes quieren, se los comparto por el grupo, por el chat a cada una. Y estos conectores, bueno, podemos trabajar con este. No, con este no, con este. Trabajemos con este. Ah, con este está mejor. Con este. Entonces vamos a trabajar con este. Acá. ¿Listo? Estos son los diferentes símbolos que tenemos en la expresión. Si ustedes se dan cuenta, cada símbolo tiene un nombre, ¿sí?, que nosotros podemos utilizar en nuestro lenguaje natural. Entonces, lo que me están pidiendo es que a partir de estos símbolos pueda expresar toda esta parte simbólica, ¿sí?, de forma natural, es decir, como si lo estuviéramos hablando, como si lo estuviéramos diciendo. Iniciemos entonces por la negación de P. Cuando yo voy a hacer P, este es mi P, Esperanza come espagueti. Si yo voy a hacer la negación de P, yo debo darle un sentido lógico a la oración. Es decir, yo no puedo decir no, Esperanza come espagueti. No. Primero yo debo decir Esperanza no come espagueti, ¿cierto? Entonces es lo primero que debo poner. Entonces lo voy a poner acá. Como es exactamente lo mismo, yo no le voy a hacer ningún tipo de modificación. Voy a copiarlo exactamente igual. ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí en medio voy a poner no. ¿Listo? Aquí. No. ¿Listo? Esperanza no come espagueti. Bueno, aquí tenemos el siguiente conector. Este conector, que es el conector condicional. ¿Sí? Veámoslo acá. Entonces ustedes vienen a buscarlo acá. Aquí está. Aquí tenemos la flechita y aquí me dice que para escribirlo yo debo decir sí. Entonces, estos tres punticos significa que ahí debe ir mi proposición. En este caso, P. ¿Por qué? Porque es el primero. Entonces, voy a escribir acá adelante lo siguiente. Escribo. Si Esperanza no come espagueti, entonces digo con Q. ¿Quién es Q? Acá no necesito hacerle ningún cambio porque no me piden ni negarlo ni nada por el estilo. Entonces voy a escribir exactamente. Entonces, si Esperanza no come espagueti, entonces Carlos prefiere comer lasaña. ¿Listo? Aquí ya hemos trabajado dos conectores, la negación y el condicional. Se acaba este paréntesis y vamos entonces a utilizar este otro conector. Este conector lo busco nuevamente en mi cuadro y es este símbolo. ¿Qué significa este símbolo? Y. ¿Listo? Entonces correcto, entonces lo voy a escribir acá. Y. Esperen, pongámoslo un poquito azul, pues, ahí para que se vea. Listo. Y nuevamente tenemos el entonces, ¿sí? Pero ya sabemos que para el entonces siempre debe iniciar con el sí. Y, sí, Q. ¿Quién es Q? ¿Quién me dice quién es Q?
Carlos prefiere comer lasaña. Perfecto, entonces aquí Carlos prefiere comer lasaña. Entonces sí, bueno, voy a ponerla acá. Sí, Carlos prefiere comer lasaña. Aquí. Entonces, Ere, ¿quién es Ere? Sara prepara hamburguesas. Correcto. Sara prepara hamburguesas. Muy bien. Y se nos acabó aquí entonces ya los corchetes. ¿Listo? Y seguimos nuevamente con este conector. Este conector nuevamente es I. Entonces voy a escribir en otro color. El verde puede ser. Listo, entonces aquí lo escribo nuevamente. I y negación de R. ¿Cuál sería la negación de R? Sandra no prepara hamburguesas. Perfecto. Listo. Entonces Sandra no prepara hamburguesas. Listo. Recordemos que la negación, muy bien, es después del sujeto. Listo. Debe tener lógica en el momento en el que yo niegue la oración. Así como nosotros hablamos, el propósito es que el lenguaje natural quede de la misma forma en como nosotros nos expresamos. Bueno, si ustedes se dan cuenta, esto realmente es súper enredado. Si ustedes lo leen completo, de pronto hasta no tendrá lógica para nosotros. Pero yo lo que voy a evaluar es el uso de los conectores. Bueno, como ustedes pusieron acá en el lenguaje natural, cada una de las expresiones que están representadas en el lenguaje simbólico. ¿Listo? Este sería nuestro primer ítem. Veámoslo acá. Escriba la proposición compuesta en lenguaje natural. Listo. Esta es nuestra proposición que nos queda en lenguaje natural. Esa sería la primera parte del ejercicio 1. Ahora me dice el ejercicio. Vamos a generar una tabla de verdad manual. Bueno, para generar la tabla de verdad manual voy a hacer uso de este símbolo nuevamente. Entonces, bueno, para hacer la tabla de verdad manual, yo voy a utilizar una fórmula. La fórmula es 2 a la n. ¿Listo? Cuando n son la cantidad de proposiciones simples que se tiene en el símbolo, en la parte simbólica. Entonces, en este caso yo tengo P, ¿cierto? Tengo Q y tengo R. Es decir, que tengo 3 proposiciones. Entonces, n es igual a 3. Por lo tanto, voy a utilizar 2 a la 3. Recordemos que 2 a la 3 es que voy a multiplicar 3 veces el número 2. Entonces tengo 2 por 2 por 2. ¿Esto cuánto nos da, chicos? 8. 2 por 2, 4. 4 por 2. Sí, 4 por 2. 8, señor. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, 8. ¿Listo? Quiere decir que en mi cuadro yo lo voy a hacer acá feito, pero ustedes lo van a hacer mucho más bonito cuando lo presenten. Vamos a tener entonces, acá tengo P, aquí voy a poner Q y aquí voy a poner R. ¿Listo? Entonces, así. Y voy a poner 8 estados acá. ¿Listo? Yo acá lo estoy haciendo línea por línea, pero ustedes lo pueden hacer en Excel. Ah, bueno, pues, dejémoslo así. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 acá. Listo. Bueno, en mi cuadro, lo primero que yo voy a poner entonces van a ser las expresiones P, Q y R. Bueno, para saber cuáles son los estados de verdad, voy a tomar nuevamente este 8 y lo voy a dividir en 2. Entonces, 8 dividido 2 me da 4. Quiere decir que voy a poner 4 estados de verdad y 4 estados de falsedad. Entonces, verdadero, 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 falso, falso, falso y falso. ¿Listo?
Después voy a tomar este 4 y lo voy a dividir en 2 nuevamente. Y esto me da igual a 2. Quiere decir que voy a tomar dos estados de verdad, entonces verdadero y verdadero, y dos estados de falsedad, falso y falso. Y ustedes dirán, bueno, ¿y acá abajo qué? Pues vamos a completarlo. Dos estados de verdad y dos estados de falsedad. ¿Listo? Y finalmente voy a tomar el 2, lo dividimos en 2, esto me da 1. Quiere decir que la última proposición va a tener un estado de verdad, uno de falso, uno de verdad, uno de falso. Así hasta terminar toda la columna. ¿Listo? Preguntas hasta acá, chicos. Hasta el momento Señor, claro una ahí. pregunta. Momento claro ahí. Perfecto. Si alguien por acá dijo que tenía una pregunta, escucho. Señor, la 2 a la n, ¿ese de dónde usted lo sacó? Ese 2 en la n es una fórmula que ya está estandarizada, es algo que ya está, digamos que así como cuando tú utilizas una fórmula matemática en trigonometría, ¿sí? Ya es una fórmula que existe y que tú sabes que la puedes utilizar porque ya matemáticamente está comprobada. Entonces yo se las enseño para que ustedes sepan cómo deben ubicar los estados de verdad. Bueno, para que vean que no es al azar, no es que yo quiera poner 5 y 3, no. O sea, debe siempre tener números pares. Bueno, y el último que va a ser un número impar, pero por lo general siempre se van a manejar números pares, excepto el último, que se va a hacer de a 1. ¿Listo? Esto de acá, chicos, yo Gracias. necesito que les quede, bueno, hija, con mucho gusto. Yo necesito que les quede muy claro porque en el último punto nuevamente nos piden hacer la tabla de verdad. Bueno, este primer punto yo lo estoy haciendo con ustedes paso a paso, pero en el último punto les piden hacer la tabla de verdad manual nuevamente y yo quiero que esa sí la hagan ustedes solos. Entonces, necesito que esa parte les quede muy, muy clarita. Listo. Después de eso, para continuar nuestra tabla de verdad, yo voy a hacer lo siguiente, es ubicar las proposiciones que están negadas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la negación de P y la negación de R. ¿Sí? Son proposiciones que debo negar. Entonces voy a venir acá con color morado, lo voy a hacer. Listo. Entonces, acá. Entonces voy a hacer la negación de P y la negación de E. ¿No? Para la negación es súper sencillito. Cuando ustedes van a hacer una negación, lo que ustedes van a hacer es tomar los valores de la columna donde está, por ejemplo, P y R y van a escribir el contrario. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer P, la negación de P. Donde me aparezca verdadero, voy a poner falso. ¿Sí? Hagan de cuenta como que me dicen sí y yo voy a negar, entonces escribo no. Entonces, estos son falsos. Y las últimas 4 proposiciones que son falsas voy a ubicarlas como verdaderas porque van a ser la negación, el opuesto de. ¿Ok? Y lo mismo ocurre con la negación de R. Entonces, donde aparece verdadero, voy a ubicar los valores de falso. Y donde me aparecen los valores de falsos, valores falsos, voy a ubicar valores verdaderos. ¿Listo? Esa es la negación. Ojo, la negación yo solamente la hago de acuerdo a las proposiciones que necesite. No me vayan a poner aquí, por ejemplo, negación de Q y ponerme los valores de la negación de P. Me explico. No me vayan a poner aquí Q con los valores de la negación de P, con estos valores de acá. Pues porque no tendría sentido entonces la tabla que estoy haciendo y en efecto el resultado no va a ser correcto, no me va a dar lo que estoy buscando. Bueno, después me dice, ese es como el orden que me piden para desarrollar una tabla de verdad manual. Entonces, primero las proposiciones, después las negaciones, después de las proposiciones y de las negaciones voy a hacer los paréntesis. Entonces, el siguiente, pongámoslo acá. Entonces, el siguiente sería un paréntesis. Entonces, ¿cuál va a ser el paréntesis que voy a trabajar? Voy a trabajar este paréntesis. ¿Listo? Negación de P, entonces Q. Ese paréntesis lo voy a trabajar acá. Negación de P, entonces Q. Bueno,
Para estos estados, yo les compartí a ustedes, esto. Este es el que yo les compartí. Este insumo, ¿sí? Es como una herramienta que me permite visualizar, grande, que me permite visualizar lo que corresponde a las tablas de verdad. Estas tablas de verdad son un resumen rápido y son un resumen muy bueno para poder desarrollar los ejercicios que acá me plantean. Entonces, voy a ponerlo acá a un ladito. Ustedes lo tienen, lo pueden utilizar. Existen 4 tipos de... Solo voy a agrandar un poquito para explicarles acá. Existen 4 tipos de uniones que se pueden hacer entre ellos. El primero es conjunción, el segundo es disyunción, el bicondicional y el condicional. A mí, ¿qué me interesa realmente? Que ustedes identifiquen en qué valores son verdaderos y cuándo son falsos. Por ejemplo, yo voy a utilizar conjunción cuando tengo el símbolo que parece una V al revés. ¿Sí? Esta es conjunción. Esta conjunción la vamos a llamar I. Bueno, entonces I. Hoy ingresaron Erika y Nelly al repaso. ¿Sí? Quiere decir que ingresaron las dos. Por lo tanto, cuando yo nombro Erika y Nelly, verdadero. ¿Sí? Pero si yo digo, no, hoy ingresó Erika y Luis, ¿sí? Luis no ingresó, entonces eso es falso. ¿Sí? Yo estoy diciendo una mentira. O que yo diga, hoy no ingresó Erika, pero sí ingresó Luis, es mentira, porque Erika sí está y Luis no está, ¿cierto? Y que diga, Erika no ingresó y no ingresó Luis, ¿sí? Pues es mucho más falso, porque en efecto Erika sí ingresó, Luis no, pero Erika sí ingresó, ¿sí? En el siguiente, que es la disyunción, vamos a utilizar O. Bueno, para O quiere decir que es verdadero cuando alguna de ellas dos se cumple. ¿Sí? Entonces yo puedo decir ingresó Erika o Luis, verdadero, ingresó Erika o Luis no ingresó, sí es verdad porque Erika sí ingresó, Erika no ingresó, pero Luis o Luis ingresó, pues puede que sí haya ingresado Luis. Eh, y que si yo digo, no, es que hoy no ingresó ni Erika y no ingresó tampoco Nelly, pues es una doble negación porque en efecto las dos están acá. Bueno, entonces eso es lo que necesito que ustedes identifiquen cuándo es verdadero y cuándo es falso. Igual esta tablita yo se las voy a compartir y el video también se los voy a compartir. El bicondicional es cuando tenemos este de acá, este, ¿sí? Cuando tenemos una línea con doble, digamos que es una flecha de doble entrada, se llama esto. ¿Listo? Entonces voy a utilizar la palabra sí, solo sí. Entonces voy a decir, eh, por ejemplo, Erika ingresó sí, solo sí, Luisa ingresó. ¿Sí? Entonces, Erika ingresó, sí, solo Luisa ingresó. Entonces, es verdadero. ¿Sí? Pero, si yo digo, Erika no ingresó, sí, solo sí, Luisa no ingresó. ¿Sí? Entonces, Luisa no ingresó, Erika tampoco ingresó. Entonces, es verdadero porque ninguna de las dos ingresó. Bueno, y para el condicional es cuando aparece una flechita con una sola dirección. Esta es la que ya hemos trabajado acá arriba y se lee entonces. Bueno, entonces si ocurre una, pues debe ocurrir la otra. Por ejemplo, en este caso va a ser solamente falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Ojo con lo que les voy a decir acá. En este condicional ocurre algo y es muy importante que ustedes tengan presente cuál es la primera proposición que se está trabajando y cuál es la segunda. Bueno, porque aquí tendemos a confundir. Con este ejemplo, este marco de insumos que les doy acá al lado derecho en la tabla, vamos a desarrollar nuestra tabla de verdad manual. Entonces, iniciemos. Porque les digo que es muy importante que sepa cuál es la primera proposición. Por esto, veamos aquí, primero está la negación de P. Quiere decir que yo primero debo revisar esta columna y después la columna Q. ¿Listo? Si yo reviso primero la columna Q y después la columna de la negación de P, el resultado me va a dar diferente. Entonces voy a revisar primero la negación de Q
y después, perdón, la negación de P y después Q. Veamos aquí, en el condicional me dice que solamente es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces revisemos. Cuando el primero, es decir, negación de Q, es verdadero, pues estos 4 de acá. Y Q es falso. Entonces veamos cuáles son falsos. Estos 2 de acá en Q son falsos. Quiere decir que van a ser falso y falso. Y los otros valores van a ser verdaderos. ¿Sí? Entonces, dense en cuenta, chicos, que si ustedes identifican cuáles son los estados donde son falso primero, es mucho más rápido hacer la tabla. ¿Listo? Preguntas hasta acá. Señor, disculpe, esos dos falsos, vuelve a explicar, por favor, cómo lo sacó. Ok. Mira. O sea, cuando el primer valor es verdadero y el segundo es falso, da falso. Sí, señora, es correcto. Entonces, en el primero, que en este caso va a ser la columna de P, esta columna de acá, yo identifiqué que las verdaderos son las 4 últimos estados, estos 4 últimos, ¿sí? Y voy a revisar cuál de ellos en Q, que sería mi segunda proposición, cuál de ellos en Q es falso. Y resulta que solamente estos 2 de abajo son falsos, ¿sí? En Q, cuando el primero es verdadero en la negación de P y Q son falsos. Entonces, solamente los últimos 2 cumplen esa condición, por lo tanto, los demás son verdaderos. ¿Sí? Esa fue la forma en la que lo hice. ¿Es claro? Sí, señora, ya entendí. Ok, perfecto. Bueno, en este caso, pero yo lo voy a ubicar un poquito porque aquí, listo. Entonces, voy a hacer la siguiente columna. ¿Cuál es la siguiente columna? Esta. Espérenme, la marcamos acá. Esta. ¿Sí? Este siguiente va a ser Q, entonces R. Nuevamente, voy a ubicar aquí. Q, entonces R. Esa va a ser la columna que voy a trabajar ahora. Recordemos que como es un condicional, ya vimos aquí que el condicional, ¿cierto? Solamente es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces, en este ejercicio particularmente voy a revisar primero la columna de Q y después la columna E. Voy a verificar cuáles son verdaderos en la primera, es decir, en Q, y son falsos en R. Y son falsos aquí en R. Espérenme y lo marcamos con otro color para que vea Q y R. ¿Listo? Entonces, este de acá es verdadero, pero este también es verdadero, ¿cierto? Las dos primeras son verdaderos, entonces no. El primero, veamos, verdadero y segundo falso. Este de acá sí cumple la condición. Entonces, este de acá voy a ubicar falso. Listo, sigamos verificando. Este primero es falso y este segundo es falso. Recuerden que estamos buscando que el primero sea verdadero y el segundo es falso, entonces en este caso no. Acá, verdadero, este es verdadero, este acá es verdadero, pero este acá también es verdadero, entonces no cumple la condición. Debe ser el primero verdadero, como en este caso, verdadero, y el segundo falso. ¿Sí? Entonces, ese sí cumple la condición. Quiere decir que aquí tendremos un estado de falsedad. Y los demás, como no cumplen esa condición, los voy a rellenar con estados de verdad. Listo. ¿Fue clara esa parte? Sí, señora. Perfecto. Bueno, para continuar, vamos a hacer uso de otra vez todo lo que está aquí, que voy a subrayar aquí en morado, esto de acá. ¿Por qué? Porque ya tengo este primer paréntesis, y ya tengo este segundo paréntesis. Entonces ahora lo voy a unir con el conector de conjunción, ¿sí? Porque es el conector que tengo fuera de estos dos paréntesis. Entonces, para este conector voy a utilizar, bueno, traer el color moradito. No lo voy a escribir
Bueno, lo voy a escribir acá. Voy a escribirlo acá. No, espérenme. Déjenme y lo voy a recortar aquí chiquitico y lo pongo. Aquí queda. ¿Listo? Ahí quedó chiquitico. Bueno, pues voy a utilizar el conector de conjunción. Para el conector de conjunción, que es este que tengo acá, ¿sí? Me dice que es, ojo, estoy verificando primero cuáles son los que son como particulares, los que tienen una condición diferente. En este caso, el único que tiene una condición diferente es este de verdad, que es cuando los dos estados son verdaderos. Me piden entonces, esta primera columna, esta primera premisa es esta columna, ¿sí? Y esta segunda premisa es esta columna. Entonces voy a verificar cuando en las dos columnas es verdadero y me va a dar verdadero. Entonces iniciemos por la primera. Verdadero, verdadero. Entonces quiere decir que este es un estado de verdad. Este, verdadero, falso, no cumple. Este, verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, este no cumple. Y los otros dos son falsos al iniciar, es decir, que no cumplen tampoco la condición. Entonces lleno los otros cuatro espacios con estados de falsedad. ¿Listo, chicos? Necesito que hagan todas las preguntas que tengan acá. Bueno, asumo que no hay preguntas. Señor, una preguntita. Cuéntame, cuéntame. Para hacer esta tabla siempre se lleva ese orden. Primero como usted empezó o sea, siempre lleva ese orden. Sí, señora, siempre debe llevar ese orden. En la tabla de verdad manual es muy importante que ustedes sean muy ordenados, porque en caso tal de que ustedes omitan una premisa o una proposición, el resultado les va a variar bastante. ¿Sí? Entonces deben ser muy ordenados, hacer primero lo que está dentro del paréntesis, después lo que está por fuera, hasta completar toda la parte simbólica. Bueno, entonces sí es importante que lleven ese orden. ¿Listo? Bueno, finalmente, voy a borrar esto de acá. Listo. Finalmente me van a pedir entonces, voy a hacerlo con azulito, tener esta columna de acá, que es todo lo que me aparece acá, ¿cierto? Y la negación de R, que va a ser esta columna de acá. Entonces, por fin voy a utilizar esta negación. Recordemos entonces que vamos a trabajar con el conector de conjunción. Y conjunción me dice que es verdadero cuando los dos estados son verdaderos. Entonces reviso que el primer estado, es decir, el de esta columna, sea verdadero, esta columna, y también que el estado de esta columna sea verdadero. ¿Sí? Entonces, cuando los dos son verdaderos, tenemos como resultado verdadero. Entonces tenemos acá falso, no me sirve porque tiene que ser verdadero. Entonces acá tenemos verdadero y aquí tenemos falso. Tampoco me sirve porque los dos deben ser verdaderos. Aquí hay falso, no me sirve. Verdadero y verdadero. Ah, este sí me sirve, entonces pongo verdadero. Falso, no me sirve. Verdadero, este me sirve, pero este no me sirve. Entonces no. Acá, falso, no me sirve. Verdadero, este me sirve, pero este es falso. Entonces quiere decir que no cumple la condición. Entonces los demás estados van a ser falsos. Solamente vamos a tener uno verdadero, los demás son falsos. ¿Listo? Esta es la tabla de verdad manual. Con esto finalizaríamos la tabla de verdad manual. Preguntas. Yo les voy a compartir igual este resumen de acá, de este lado, de las tablas, para que ustedes puedan desarrollar las tablas de verdad. Esta tabla de verdad, pues como les digo, ustedes van a presentar el ejercicio A, entonces pues simplemente es desarrollar este ejercicio en Excel. Sí, lo pueden desarrollar en Excel y después lo copian y lo pegan en su documento, o lo pueden desarrollar directamente en Word. Lo pueden hacer también a mano y le toman una foto y lo ponen en el documento. Eso no hay ningún problema por eso. Y debemos identificar qué tipo de tabla es. Hay tres tipos de tabla. Entonces los quito.
El primero es una tautología. El segundo es contingencia. Y el tercero es contradicción. Estos son los tres tipos de tabla. No se preocupen, de pronto los nombres no son muy familiarizados en sus contextos, pero no es difícil de identificarlos. Entonces, por ejemplo, una tautología es cuando todos los resultados de la última columna, todos los resultados de acá, son verdaderos. ¿Listo? Una contradicción es cuando todos los resultados de la última columna son falsos. Y una contingencia es cuando los resultados son verdaderos y falsos. ¿Sí? Como por ejemplo este ejercicio. Quiere decir que nuestra tabla de verdad en este ejercicio, ¿sí?, es contingencia. Porque tenemos estados de verdad, como es el cuarto estado, y los demás son falsos. Quiere decir que tenemos estados de verdad y de falsedad. Bien. Bueno, después de eso, me dice acá, vamos a generar una tabla de verdad a través del simulador de la UNAD. Esa tabla de verdad es para comprobar este resultado. Entonces vamos a venir aquí y vamos a buscar aquí. Simulador UNAD. Entonces, en el simulador UNAD, en la segunda opción, porque el primero es un simulador de matrícula y pues ustedes ya están matriculados, no vamos a utilizarla, vamos a utilizar es el simulador de tablas de verdad, entonces utilizamos este simulador. Aquí vamos a escribir tal cual la expresión que estamos trabajando. Entonces voy a utilizar este y proposición acá. Entonces este. Lo voy a escribir tal cual. Bueno, con los mismos. Esto de acá ustedes también lo deben hacer. Entonces si aquí me dicen abra corchete, aquí abro corchete. Y me dicen abra paréntesis, abro paréntesis. La negación. Aquí la negación en el ejercicio me aparece con este símbolo. Bueno, pero yo también puedo especificar la negación con este otro símbolo, ¿sí? Que parece es una línea curveada. Bueno, entonces eso significa que es una negación. Entonces ponemos negación de P. Entonces, Q. Entonces ponemos aquí Q. Cerramos paréntesis. ¿Listo? Ubicamos aquí el conector de la conjunción. Otra vez abrimos paréntesis y ponemos Q, entonces serie. Cerramos paréntesis. Y me dice acá que también debemos cerrar corchete. Entonces cerramos corchete. Nuevamente, y la negación de él. Negación de él. Entonces le damos aquí en generar tabla. ¿Sí? Veamos que el resultado de la tabla de verdad, ¿sí?, es exactamente el mismo resultado que nos dio en la tabla de verdad manual, ¿no? Es lo que ustedes deben hacer. Y finalmente, el ejercicio nos pide hacer un video. ¿Sí? Entonces aquí nos dicen, bueno, vamos a hacer un video donde expliquemos y bueno. Yo les tengo una propuesta. Como ustedes están, yo quiero ver cuántos hay conectados acá. Bueno, somos, bueno, solamente, bueno, hay 5 personas conectadas, entonces yo les quiero hacer una propuesta. Como ustedes están muy juiciosos acá, están conectados, hay interés por parte de ustedes, entonces yo no les voy a pedir que hagan el video. Yo les voy a tener en cuenta la participación del día de hoy. No les voy a poner obviamente los 25 puntos que tiene el video, pero sí les voy a tener en cuenta la participación de hoy en el encuentro como nota del video. Bueno, esa es mi propuesta, no sé Señor, si estén de acuerdo. Señora Américo, te escucho. buenos días para todos. Bueno, usted nos posibilita pues la no realización del video, pero en caso de que uno lo quiera realizar, sí se podría. Claro, claro que lo puedes hacer y de hecho mejor porque como te digo, o sea, es una propuesta, es una propuesta para que ustedes puedan adelantar el trabajo, ¿sí? Pero es una propuesta donde yo no les voy a poner, el video vale 25 puntos, ¿sí? Yo no les voy a poner los 25 puntos si no presentan el video, les pondría 15 puntos por la participación en la actividad. Pero si ustedes quieren hacer el video, claro que lo pueden hacer y de hecho, pues ahí sí se evaluaría sobre 25, que son 10 puntos más que sirven para ustedes. ¿Listo? Entonces sí, Américo, la Es respuesta a tu decir, pregunta es que sí. estaría pues teniendo en cuenta eh, la calificación del video. Además, también le sumaría la participación de hoy.
Sí, 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 claro que sí, la Correcto. participación de hoy yo la voy a tener en cuenta para la nota. De acuerdo. Listo. Pero Bueno, se verá reflejada inmediatamente en la calificación ya al final de la tarea. en la calificación de la unidad, sí. Ah, correcto. Sí, señor. Bueno, para los que quieran hacer el video, les comento. El video debe durar máximo 3 minutos. ¿Listo? En el video ustedes que deben explicar esto que hicimos acá en la primera. Entonces ustedes van a decir, bueno, yo escogí la letra A, las proposiciones, perdón, si las proposiciones son P, Q, R, las leen, el lenguaje natural es este, lo leen y explican cómo hicieron su tabla de verdad manual y después dicen que la corroboraron con su tabla de verdad en el simulador y en efecto el resultado es el mismo. Ya, eso es lo que deben hacer para aquellos que quieran hacer el video. ¿Listo? Entonces ahí les dejo la invitación, está abierta para que lo hagan. Bueno, con eso finalizaríamos el ejercicio número 1. Vamos para el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2, nuevamente, vamos a utilizar el ejercicio A. ¿Sí? Entonces me voy a llevar nuevamente para mi Word. Entonces este es mi Word, me lo voy a llevar para Word. Y este es mi ejercicio número 2. En este ejercicio, ¿qué me piden? Entonces leamos qué nos están pidiendo. Aquí al finalizar todos los ejercicios me dicen, bueno, primero vas a nombrar la ley de inferencia que representa cada expresión simbólica. Entonces, yo he compartido con ustedes por Skype, espérenme, ya lo buscamos acá. He compartido con ustedes este cuadrito, es un resumen de las leyes de inferencia que se tienen en matemáticas. Este de acá, ¿listo? Este es el cuadro que tenemos como como las leyes de inferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a utilizar este cuadro, voy a ponerlo aquí al lado derecho, y acá al lado izquierdo voy a ver cuál es la expresión simbólica. Entonces, ¿qué es lo que debo buscar? Voy a buscar acá en el resumen, ¿sí? Este cuadrito de acá también ustedes lo tienen en Skype. Si no lo tienen, entonces me dicen y yo se los comparto. Vamos a buscar cuál se parece, ¿sí? ¿Cuál se parece a cuál? Y por lo tanto, identificar cuál es la ley de inferencia que se utiliza. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer el primero, ¿listo? Solamente el primero. Ustedes me van a ayudar con los otros. Entonces yo voy a decir P entonces Q. Voy a buscar cuáles de estas expresiones tienen esta simbología. Entonces veamos, por ejemplo acá, veamos. La primera dice P entonces Q. Esta me sirve. Acá esta segunda, P entonces Q. Esta también tiene P entonces Q. Entonces, alguna de estas dos me sirve. Voy a ver cuál es la siguiente letra. La siguiente es P. ¿Sí? P quiere decir que es el antecedente, ¿sí? La primera letra de la premisa de arriba. Entonces yo la voy a buscar. Ah, veamos que aquí aparece P. Y aquí abajo me aparece, la negación. No, yo no estoy negando nada. Entonces voy a utilizar P. ¿Listo? Entonces voy a utilizar P y el resultado es Q. Pues fijémonos que es exactamente esa misma expresión simbólica. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ver cuál es el nombre de esta expresión. Esta expresión se llama modus ponendo pones. Entonces, yo la voy a escribir acá. Modus ponendo ponen. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo voy a escribir ahí. Modus poniendo ponen. Ahora, ustedes van a verificar cuál se parece a esta. ¿Listo? ¿Cuál es la expresión del resumen del lado derecho? Esta misma simbólica. Entonces, revísenla y me dicen cuál es. ¿Cuál consideran ustedes que es? Me parece que es modus tollendo tollens, Perfectamente. Entonces, porque hay una negación. exactamente. Modus tollendo tollens. ¿Listo? Exactamente. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Por ejemplo, tenemos otra vez P entonces Q. Acá tenemos otra vez P entonces Q. Pero acá tenemos la negación de Q. Es decir, de la segunda expresión. ¿Sí? Acá tenemos la negación de la segunda expresión. Y como resultado la negación de la primera expresión. Negación de la primera expresión. Si cumple la condición, entonces podemos identificarla como modus tollendo tollens. Esos nombres de ahí yo sé que de pronto son un poquito enredados porque no es algo que nosotros manejemos usualmente, pero por esa razón yo les
facilito este resumen de actividad para que ustedes puedan ver cómo se escribe y qué significa cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Bueno, el tercero. ¿Quién me colabora con este tercero? ¿Qué significa? ¿Qué ley de inferencia estamos utilizando aquí en el tercero? Silogismo hipotético. Perfecto. Entonces vamos a poner aquí silogismo hipotético. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo dijo? Señor, ¿Cómo ¿me dijo habla? la compañera? ¿Cómo dijo la compañera? El compañero dijo silogismo hipotético. Ah, ¿la compañera? No, ¿o quién? Ah, sí. Bueno, la persona que habló, que no supe quién fue, la identificó como silogismo hipotético. Y es verdad, fijémonos en lo siguiente. Tenemos dos condicionales, ¿cierto? Y respuesta en condicional. Y veamos la relación que hay entre ellos. Tenemos Q al final de la primera premisa y Q al iniciar la segunda premisa. Entonces aquí cumple esa condición. Y finalmente el resultado va a ser P y R. Y acá P y R. ¿Sí? Entonces quiere decir que sí cumple la condición. Entonces es lo primero que ustedes deben identificar, la expresión simbólica. ¿Listo? Y segundo, listo. Entonces me dice, nombrar la ley de inferencia que representa cada expresión simbólica. Listo, ya lo hicimos. Segundo, identificar las proposiciones simples. Entonces, en este caso, ustedes pueden escribir la proposición que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer la primera, ustedes van a hacer la siguiente. Entonces, yo voy a hacer solamente esta, en la que está en verde. Y ustedes van a hacer la siguiente. Entonces, bueno, yo voy a identificar, por ejemplo, P como Lina estudia en la UNAD. ¿Listo? Q. Voy a identificar Q como Lina está al día en las actividades. ¿Listo? Entonces, esas son mis dos premisas, mis dos proposiciones. ¿Por qué solamente dos? Pues porque solamente tengo P y Q. En el caso de la última, donde tengo P, Q y R, pues debemos hacer tres. Ustedes pueden hacer las mismas proposiciones. Ejemplo, la misma P y Q que utilizaron en las dos anteriores y simplemente le suman R. ¿No? Y de acá me dicen, bueno, vamos a identificar entonces en el lenguaje natural. Vea lo que me dice acá. Vamos a construir en lenguaje natural cada ley de inferencia. Entonces voy a escribirla en lenguaje natural. Entonces acá. Voy a escribir. Empecemos con P, entonces Q. Entonces iniciamos. Y P. ¿Quién es P? Pues P es Lina estudia en la UNAD. Entonces, si Lina estudia en la UNAD, entonces, Q. ¿Quién es Q? Lina está al día en las actividades. Aquí. Vean que es lo mismo que ya habíamos hecho en el primer punto. ¿Sí? Aquí, yo les aconsejo lo siguiente. Como aquí se acaba una premisa e inicia otra, vamos a poner entonces un punto. ¿Listo? Para identificar que aquí se acaba la premisa. Y continuamos aquí, con Q. ¿Pero quién es Q? Ah, pues Q es nuevamente Lina estudia en la UNAD. Entonces, aquí Lina estudia en la UNAD. Voy a ponerlo acá abajo. Bueno, y ahí se acaba mi premisa. Entonces voy a poner el punto y voy a poner, por lo tanto, ¿qué ocurre? Esta línea de acá abajo, cuando yo vea esa línea es porque ya va la conclusión. ¿Sí? Entonces vamos a concluir con la palabra, bueno, con la frase por lo tanto y Q. Pero entonces, ¿quién es Q? Q es Lina, está al día en las actividades. Entonces, Lina está al día en las actividades. Ese es mi lenguaje natural. Bueno, de una de las expresiones. Les recuerdo, deben hacer lo mismo, exactamente lo mismo, con esta y con esta. Preguntas hasta acá. Señor, entonces Señora, en la segunda, en modo obsoleto, como hay una negación, sería lo mismo, pero se le coloca
la negación en la Q y el final. Exactamente. Entonces, por ejemplo, como aquí ya vas a tener una negación de P, entonces la negación de P no es Lina estudia en la UNAD, sino Lina no estudia en la UNAD. Entonces la ubicas en el lenguaje natural, así, Lina no estudia en la UNAD, por ejemplo. ¿Listo? Eso es lo que debemos hacer en esta expresión, en Señora, este. ¿Sí? Te las escucho. proposiciones las crea uno mismo. Sí, señor. Son libres, ustedes pueden elegir las que quieran. Aquí en la guía nos piden que sean proposiciones contextualizadas en el ambiente académico. ¿Sí? Entonces, por eso yo utilicé el de línea estudian la UNAD y bueno, todo esto, ¿sí? Pero ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, Américo participa en el CIPA, Luisa entró al Guillermo, cosas así, ¿sí? Entonces, que sean contextos académicos. Ustedes son libres de elegir las proposiciones que deseen trabajar. ¿Listo? Eso es lo de esta primera parte, perdón, lo de este segundo ejercicio. Bueno, entonces yo les colaboro con este primero, ustedes van a continuar con el segundo y con el tercero, y teniendo en cuenta el ejemplo que les doy acá en lenguaje natural. Listo, con esto ya iríamos en una segunda parte. Vamos a ver entonces la tercera. Espérenme a ver acá, la tercera. Entonces vamos por el tercero. El tercero me dice aplicación de las leyes de inferencia. Nuevamente voy a buscar el ejercicio A. Este es el ejercicio A, es el ejercicio que yo voy a desarrollar. Entonces lo escribo nuevamente en Word y me lo llevo. Entonces aquí me lo voy a llevar para Word. Listo. Este es el ejercicio. Entonces me dicen acá, esperemos a ver qué dice acá. Dice, a partir del argumento que ya he seleccionado, deberá dar respuesta a los ítems, identificar la conclusión del argumento, nombrar la ley de inferencia y definir la expresión. Listo, entonces voy a identificar. Primero, voy a identificar cuáles son las proposiciones que voy a utilizar. Recordemos que las proposiciones son frases simples. ¿Listo? Simples. Por ejemplo, esta de acá es una proposición. Un poco de ejercicio puede hacer la diferencia. Punto. Acá tengo otra. Una dieta saludable mejora el sistema inmunológico. Listo. Tengo solo dos proposiciones. Entonces me dice, identifíquelas. Listo, yo ya las identifiqué. Yo puedo libremente decir que esta es P y que esta de acá abajo es Q, ¿cierto? O puedo decir que la de arriba es R y la de abajo es S. No importa, como ustedes lo prefieran. ¿Listo? Entonces me dicen, bueno, vamos a identificar cuál es esa ley de inferencia. Pues la ley de inferencia es la siguiente. Voy a utilizar P, ¿sí? Y como hay un punto, quiere decir que bajo Q y trazo una línea. P, Q. Voy a buscar aquí en mis leyes de inferencia, ¿sí? ¿Cuál de ellas se parece? ¿Cuál de ellas tiene P y tiene Q? ¿Y qué resultado me puede dar? Pero tiene que estar así, una encima de la otra, sin ningún tipo de conector a los lados. ¿Cuál creerían ustedes? Revísenla y me dicen cuál. ¿Cuál, chicos? ¿Cuál creen? Señor, la 10 no será prueba del... La 10. Aquí tienes prueba del condicional. Fíjate que aquí tenemos P, entonces Q. ¿Sí? Y acá no tenemos ningún conector, entonces ningún condicional, La ninguna. 6, señor. La 6. La 6, lo estamos aquí, la 5, la 6. Listo, la 6 me habla de adjunción. ¿Sí? Tengo dos premisas, ¿cierto? La premisa P, la premisa Q y una flechita, perdón, una línea. ¿Sí? Esta línea me va a dar como resultado. En efecto, la única ley de inferencia que tiene esta idea es la 6, ¿sí? Adjunción. Y como resultado me da P y Q. Entonces lo voy a escribir acá abajo. P
y Q. ¿Listo? Es la única ley de inferencia, correcto. Bueno, entonces, bueno. Me dice lo siguiente, vas a identificar la ley de inferencia aplicada. Ah, pues ya dijimos, la 6. ¿Cuál es la 6? Adjunción. Ojo porque aquí hay dos, adjunción y simplificación. Ustedes deben identificar cuál es. Entonces, en este caso, ¿tenemos P y abajo Q o tenemos P y al lado Q? Entonces, tenemos P y abajo Q, por lo tanto vamos a utilizar adjunción. Entonces, voy a escribirlo acá. Entonces me dice, vamos a identificar la ley de inferencia. Entonces, para identificarla yo digo que es adjunción. Me dicen lo siguiente, vas a identificar el lenguaje simbólico. ¿Cuál es el lenguaje simbólico? Este que tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a llevar y lo ponemos aquí en el lenguaje simbólico. ¿Listo? Entonces ustedes lo escriben. Cuando pongan lenguaje simbólico, ustedes simplemente van a escribir esto. Y en la conclusión, ojo, si a nosotros el ejercicio nos dice un poco de ejercicio puede hacer la diferencia, una dieta saludable mejora el sistema inmunológico. Yo entiendo que la conclusión que ustedes pueden hacer es, pues, hacer ejercicio y comer bien, pues nos da un sistema inmunológico saludable. ¿Sí? Esa es una conclusión que nosotros hacemos de acuerdo a la escritura que se tiene en esta parte. ¿Sí? Cuando a nosotros nos dicen, ¿qué entendiste por la lectura? Eso fue lo que entendimos. Pero, ojo, en matemática, cuando a nosotros nos piden una conclusión, debe ser una conclusión verídica, es decir, esta que tenemos aquí al final. ¿Por qué? Porque para eso es la ley de inferencia, para que las conclusiones cumplan realmente con lo que se está pidiendo en el lenguaje. Si ustedes, independientemente de lo que estudien, tienen muy claro este tipo de cosas, créanme que cuando ustedes lean y les digan qué entendió por identifique tal componente en una lectura, va a ser muchísimo más sencillo para ustedes. Entonces, aquí donde dice la conclusión, lo vamos a escribir. Entonces, la conclusión va a ser P y Q. ¿Listo? Y vamos a escribirlo también en el lenguaje natural. ¿Cuál es el lenguaje natural? Entonces, pues P. ¿Quién es P? Un poco de ejercicio puede hacer la diferencia. Ahora llevármelo acá. Entonces, un poco de ejercicio puede hacer la diferencia. ¿Sí? Un poquito. ¿Sí? Y, entonces voy a ubicar aquí el conector y Q. ¿Quién es Q? Una dieta saludable mejora el sistema inmunológico. Y Q. ¿Listo? Esto de acá es la conclusión. ¿Verdad? Con eso finalizaríamos el tercer punto. Pregunta, chicos. Ninguno en el... Bueno, yo no tengo ninguno. Ok, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, con esta parte ya finalizaríamos el ejercicio A. Y el ejercicio A del tercer punto. Y vamos para el último punto. Este último punto de acá, nuevamente voy a tomar el ejercicio A. Entonces, lo llevo a mi Word. Bueno, démosle vuelta a mi Word porque ya se me acabó esta página. Démosle vuelta aquí al ladito. Lo pongo acá. Listo. Esta es mi expresión simbólica y acá me aparece esta expresión simbólica de esta forma. Bueno, pero también me aparecen de esta forma. Es la misma expresión. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo. Negación de P, entonces Q, Q entonces R, negación de R y al final la P. Es lo mismo. Solamente que en eh, esta segunda parte donde aparecen así como en una lista, me facilita muchísimo para poder hacer una de las, la demostración, que es lo que me pide este ejercicio. Entonces, vamos a leer qué nos pide este ejercicio. Entonces, en este ejercicio me dice, vas a definir las proposiciones simples. ¿Sí? Lo mismo que hicimos en el ejercicio 2. Ustedes son libres de escoger las proposiciones. Disculpe, ¿qué punto es ese? El cuarto punto. El cuarto y último punto. ¿Listo? Entonces, bueno, ustedes aquí son libres de escoger las proposiciones que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, van a escoger P, vamos a escoger Q y vamos a escoger R. ¿Listo? Y ustedes pueden escribirlo como ustedes deseen. Entonces, yo puedo escribir que P es la UNAD, es modalidad
virtual. ¿Listo? Q, voy a escribir que la UNAV tiene, qué sé yo, ingeniería. ¿Sí? La UNAV tiene ingeniería, tiene una ingeniería. Y R, entonces R voy a decir que las ingenierías son virtuales. Entonces, esas son mis tres proposiciones. Entonces me dicen que las defina. Listo, ya las definimos. Segundo, me dice que vamos a reemplazar las variables expresadas simbólicamente y llevarlas al lenguaje natural. Entonces, esto de acá los debo a ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el punto número 1 y en el punto número 2. Vamos a escribirlo en lenguaje natural, de esta forma, ¿sí? De acuerdo a las proposiciones que ustedes tienen. Entonces, recordemos, la negación, el condicional, ¿sí? Este de acá que significa y, ¿sí? La negación. Bueno, hoy voy a hacer la negación condicional y conjunción. Entonces, ustedes lo van a escribir. Lo van a escribir. Este de acá, pues, como ya lo hemos hecho 2 veces, entonces lo voy a omitir para que ustedes lo hagan solitos. Y acá, después me dice, vamos a generar una tabla de verdad manual. Por eso les decía que era muy importante que me prestaran atención el paso a paso de esta tabla de verdad, porque esta es la misma tabla de verdad que deben, bueno, de esta misma forma deben desarrollar la tabla de verdad del ejercicio número 4, de este ejercicio. ¿Listo? Entonces aquí tenemos P, Q y R, es decir que nuevamente vamos a tener 2 a la 3, ¿sí? Y este 2 a la 3 es igual a 8. ¿Listo? Entonces vamos a hacer nuevamente la tabla de verdad. Entonces vamos a tener primero P, Q y R, después la negación de P, la negación de R. Entonces va a ser muy similar. Les voy a colaborar acá. P, Q y R. Este es el orden, ¿cierto? Después viene la negación. ¿La negación de quién? La negación de P y la negación de R. ¿Listo? Después viene lo que está dentro de los paréntesis. Entonces lo que está dentro del primer paréntesis es esto. Entonces, este es el primero que vamos a hacer. Este es el primero que vamos a hacer. ¿Listo? Después vamos a hacer esta exposición. Estos son aparte. Y después vamos a hacer toda esta expresión. Esta tabla de verdad, por lo general, es un poquito más larga. Estas tablas de verdad. Entonces, son un tricito más larga, no en dificultad, sino eh, porque tienen más premisas. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya finalizaríamos. Y haríamos dos ejercicios, 2 columnas más. Esta columna donde ya unimos la negación de R, esta columna donde unimos la negación de R, listo, permítame un momento que yo pongo esto acá. Y tendríamos otra columna donde ya tenemos toda la expresión con Q. Entonces, en total, este ejercicio tendría, ya les digo cuántas columnas vamos a tener en este ejercicio. Tendríamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces tendríamos una tabla de la siguiente manera, con 10 columnas y con, porque puse acá 18, con 10 columnas, ¿sí? 8 estados de verdad más este de acá, donde aparecen las proposiciones y premisas que estoy trabajando, es decir, 9. Entonces, ese sería el total de, digamos que la medida de la tabla. Como esta tabla es larga, yo que les aconsejo, trabajenla en Excel y después le pueden tomar un pantallazo y ponerla en el documento. ¿Listo? Porque he tenido casos donde la tabla es tan larga en Word que Word no, no identifica y debe modificar los márgenes y se salen de la tabla y se salen de la hoja y resulta que la tabla no se ve completa. Entonces yo que les aconsejo que lo hagan en Excel, le tomen pantallazo y lo pongan en Word.
¿Listo? Eso es lo que me piden acá. Nuevamente me dicen, bueno, vas a ir otra vez a la tabla, perdón, al simulador, veanlo, acá está. Vas a generar otra vez en el simulador una tabla de verdad. Bueno, entonces nuevamente vienen acá al simulador, escriben otra vez simulador INAP, ingresan nuevamente, ponen tal cual la expresión, damos generar tabla y debe salir el resultado. ¿Listo? Ese pantallazo también lo deben poner en el documento. Y finalmente, aquí es donde quiero, por eso hice un poco más rápido esta parte porque ya la hemos trabajado y quiero detenerme un poco en la demostración. Bueno, la demostración, para la demostración voy a utilizar dos cosas. Primero, voy a utilizar estas premisas que tengo en esta parte. ¿Listo? Voy a bajarla. Voy a utilizar estas premisas que tengo acá y voy a utilizar el resumen de las leyes de inferencia. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que con estas tres premisas que yo tengo acá arriba, ¿sí? Con estas tres premisas, yo pueda llegar a la conclusión, es decir, a P, pero haciendo uso de ¿quién? De las leyes de inferencia. Entonces, por ejemplo, yo quiero llegar a P, tengo negación de P y Q, tengo aquí en mis leyes de inferencia, ¿cuál podría utilizar? Por ejemplo, yo creo conveniente utilizar la expresión, por ejemplo, la premisa 2 y la premisa 3. ¿Por qué? Porque tengo un condicional y tengo una negación. Y fíjense que yo acá podría entonces tener esta expresión, ¿cierto? Tengo el condicional, tengo una negación de la segunda proposición, ¿sí? Y me da como resultado una expresión, en este caso Q, que después podría utilizar con la premisa 1. Entonces voy a hacerlo acá. La premisa 4, porque yo creo una nueva premisa, la premisa 4, ¿quién es? Yo lo busco acá un poquito. Voy a utilizar, les dije que esta de acá, entonces tendríamos aquí P, entonces Q, ¿cierto? Con la negación de Q, que me daría como resultado la negación de P. Esa es la proposición perdón, la ley de inferencia que voy a utilizar. Si yo la utilizo acá, ¿cierto? En este ejercicio, me quedaría Q. Señor, disculpe, no sé si a mí solamente no me está apareciendo lo que usted está escribiendo. ¿No te aparece nada? Espérame, que voy a compartir. Ahí me confirmas por favor si te aparece, si te deja Ahora visualizar. sí. ¿Sí? Ah, listo, perfecto, gracias. Entonces, mira, tenemos entonces aquí Q, entonces R, ¿sí? Para efectos del ejercicio aquí, Q entonces R, y acá abajo la negación de R, ¿sí? Que según esta ley de inferencia me debe dar la negación de este primer componente, del antecedente. Entonces yo voy a decir que es la negación de Q. ¿Listo? Ese sería el resultado. Por lo tanto, mi premisa 4 es negación de Q. ¿Sí? ¿De qué ley de inferencia? Ah, pues del modus tollendo tollens, pues que yo lo voy a poner solamente como iniciales. Modus tollendo tollens, ¿de qué premisas? Pues de la premisa 2 y la premisa 3. ¿Sí? Esa es una demostración, es decir, ¿qué ley de inferencia utilizaste? ¿De dónde salió esa ley de inferencia? O sea, ¿cuáles fueron las herramientas que utilizaste para poder sacar esa conclusión y escribir cuál es la conclusión de esa ley de inferencia? Entonces, listo, ya tenemos una primera parte. Vamos a eliminar. Bueno, ahora tengo esta premisa 4 que la puedo utilizar también, ¿sí? Puedo volver a utilizar las premisas 2 y 3, puedo utilizar la premisa 1. Bueno, voy a hacerla acá. Yo podría ver si existe alguna ley de inferencia que me permita utilizar esta premisa de esta forma. ¿Sí? Entonces voy a buscar. ¿Creen ustedes que exista alguna de esas expresiones que pueda utilizar de esa forma?
¿Se les hace conocida alguna o no? ¿O consideran que no es viable por ese lado? Diseño la primera. Modus ponente, la tercera que está ahí. Acá, 1, 2, 3. ¿Esta tercera? Modus ponente pone. Ok. La Bueno, segunda, no, modus oyendo. bueno, pues les comento lo siguiente. Fíjense siempre cuál es el antecedente, es decir, cuál es la primera proposición y cuál es la segunda proposición y cuál se está negando. ¿Listo? Porque, por ejemplo, en la primera, la negación pues va a ser el antecedente, pero en la segunda, la negación es del consecuente, entonces tienen que tener mucho cuidado con él. Bueno, entonces, bueno, veamos que tenemos acá negación de P y acá tenemos la negación del consecuente. Entonces, en estas de acá no me sirve, las modus poniendo ponen no me sirve porque siempre voy a utilizar en la segunda premisa el antecedente, siempre va a ser la primera letra que aparezca. ¿Sí? En la segunda me aparece la negación. Entonces, bueno, aquí les comento lo siguiente. Aquí no aparece en el ejercicio, pero yo puedo hacer la negación de la siguiente forma. Como yo sé que es la negación de Q, bueno, hagámoslo acá abajo. Entonces yo tengo en el ejercicio así, P, entonces Q, ¿cierto? Negación de Q, y el resultado me va a dar la negación del antecedente. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta primera parte de acá, yo la cumplo, ¿sí? El ejercicio lo cumple. Y acá tengo la negación de P, ¿sí? Aquí tengo solamente P. Quiere decir que yo podría tener negación, ¿sí? De la negación de P. ¿Sí fue clara esta parte? ¿Cómo hice para sacar esta partecita de este ejercicio? Bueno, señor, yo todavía esa parte no la entiendo. Bueno, entonces voy a borrar esta parte de acá. Es claro que esta primera parte que está señalada en color naranja sí es la misma para las dos, ¿cierto? Esta primera parte, veamos, Q, negación de Q, negación de Q, es la misma. Bueno, en el ejercicio como tal de las leyes de inferencia, me dice que el resultado va a ser la negación del antecedente, la negación de P. ¿Sí? Entonces, la negación de P. Quiere decir que en mi ejercicio yo también puedo decir que es la negación del antecedente, pero el antecedente no es P, es negación de P. Entonces voy a tener negación de P. Sí, ahora sí fue un poco más claro. Sí, señora. Sí, ok, listo. Entonces ahora yo voy a decir que obtengo una premisa número 5 que va a ser igual a la negación de la negación de P. ¿Por qué ley de inferencia? Por modo tolendo tollens. Entonces otra vez voy a escribir acá. Modo tolendo tollens entre la premisa 1, entre la premisa 1 y la premisa 4. ¿Listo? Entonces ya tendríamos esta parte. Ahora, yo necesito, porque el resultado me lo pide, es P, pero ya me voy acercando. Tengo negación de la negación de P. ¿Qué ley de inferencia podría utilizar para que me quedara solamente P? Verifiquemos cuál es la ley de inferencia que podríamos utilizar ahí. Para que quede la negación de P, señor, disculpe. No, solamente para que nos quede P. Solamente P.
¿Cuál creerías tú que podríamos utilizar ahí? Bueno, yo creería que podríamos utilizar la 5, ¿sí? Porque es una doble negación. Veamos, negación y tenemos paréntesis con otra negación. Y el resultado pues me va a dar la misma letra, en este caso la misma proposición P, pero sin ninguna negación. Entonces voy a utilizar P, perdón, voy a utilizar doble negación. Entonces aquí lo escribo, doble negación. Entonces, doble negación. ¿Listo? ¿De qué premisa? Ah, pues de la premisa número 5. Y ya, como el resultado es el mismo, tanto en la conclusión como en la premisa, puedo decir que queda demostrado el resultado. ¿De acuerdo? Sí, señora. Listo, bien. Gracias por responder. Bueno, con eso finalizaríamos la actividad, ya finalizamos todos los ejercicios. ¿Qué es importante para la entrega? Se los voy a escribir acá a un ladito. Si ustedes están tomando apuntes, por favor escriban. Se debe presentar portada. ¿Listo? Una introducción del tema. Entonces, bueno, a continuación se presenta el desarrollo de 4 ejercicios donde se trabajan leyes de inferencia, tablas de verdad, bueno, eso, ¿sí? Eso es una introducción. Un objetivo y los objetivos. Entonces, el objetivo es identificar leyes de inferencia, reconocer los estados de verdad. Eso es un objetivo. Entonces, para que los puedan escribir de esta forma. Recuerden que los objetivos inician con un verbo. Bueno, entonces el objetivo debe estar en infinitivo. Entonces, reconocer es un verbo, caminar es un verbo. Entonces, ahí deben escribir el verbo. Reconocer, trabajar, identificar, analizar. Después está el desarrollo de los 4 ejercicios. Es decir, lo que hicimos hoy. ¿Listo? Entonces, deben presentarlo. Después de que realicen todos los ejercicios, de que presenten los ejercicios, van a escribir una conclusión. Una conclusión, ¿cuál puede ser la conclusión? Que es importante conocer las tablas de verdad porque nos permiten identificar, eh, por ejemplo, los estados de verdad, o es importante reconocer o manejar las leyes de inferencia porque nos permiten sacar conclusiones lógicas, hacer un razonamiento adecuado. Bueno, es la conclusión que cada uno de ustedes considere pertinente. Y después viene la bibliografía. ¿Listo? Para la bibliografía es muy importante que ustedes manejen normas APA. Bueno, yo sé que muchos de ustedes de pronto no están familiarizados con las normas APA, pero les invito a que busquen en internet. Aquí aparece también todo lo que no está en internet. Si ustedes buscan normas APA, pues ahí les aparecen las ediciones. Entonces ustedes buscan, por ejemplo, bibliografía. Entonces ahí les aparece bibliografía. Entonces aquí, vean, aquí les dan las directrices. Primero va el apellido, después va el año de publicación, después va el título, bueno, etcétera. Si ustedes van a identificar alguna bibliografía que se ha trabajado acá en este documento, ¿sí? Al iniciar cada ejercicio les dice, bueno, puedes revisar esta bibliografía. Esta bibliografía de acá ustedes también la pueden poner. Ya está citada en normas APA, entonces ustedes la pueden copiar y la pueden poner porque nosotros estamos referenciando, por ejemplo, las tablas de verdad las estamos referenciando de acá. Las leyes de inferencia las estamos referenciando de estos libros, entonces ustedes pueden utilizar eh, esta herramienta para poder ubicar la bibliografía en el documento. Bueno, eso es todo, chicos. No sé si tengan alguna pregunta. Señor, disculpe, ¿y eso se tiene que entregar cuándo? Hoy mismo. Bueno, pues la actividad, como ya saben, chicos, la actividad ya cerró hace casi 20 días. Entonces, ¿les parece bien? Hoy es jueves 12. Si damos un plazo hasta el lunes 16 para la entrega de la actividad.
Sí, señora, me señor. parece. Igual, si ustedes no la pueden entregar, o sea, la pueden entregar antes, mucho mejor porque con eso salen de esto y se dedican a hacer la unidad 2. Me gustaría saber cómo van con esa unidad, con la 2. Señor, yo en particular todavía la actividad 2 no la he, porque estaba todavía con esta. Ajá, pero apenas trato de enviarle esto antes del 16 que usted dio plazo para empezar con la otra actividad. Listo, perfecto. Igualmente, esta tarde voy a hacer un encuentro CIPA de la unidad número 2. Ya hicimos uno, hoy voy a hacer otro para que podamos identificar si hay algunas preguntas y pues las invito para que participen, los invito a Américo también, para que participen y puedan ver cómo es la actividad y resolver todas las dudas que tengan. ¿Listo, chicas? Ah, listo, señor, muchas gracias. Bueno, Señor, disculpe, acabo de regresar otra vez acá. Yo sé que estoy trabajando y bueno, no escuché esa parte que dijo que el del CIPA que iba a ser hoy. sí, esta tarde a las 4 de la tarde voy a hacer un CIPA. El CIPA es para la unidad número 2. Ya habíamos hecho uno. Yo creo que tú alcanzaste a participar, ¿sí? Entonces voy a hacer otro, pues para resolver preguntas y también para trabajar con aquellos estudiantes que no pudieron entregar en el CIPA 1. Entonces, el CIPA es en la tarde. No va a ser muy largo porque la verdad la unidad 2 no es muy larga y de hecho creería yo que es una de las más sencillas. Entonces, he notado por la retroalimentación que he hecho en los foros que no es tan difícil para los estudiantes. Sin embargo, pues nos vamos a reunir con aquellos estudiantes que no han desarrollado o que tienen preguntas. Bueno, entonces te invito por si puedes participar para que nos acompañes. Ah, bueno, señor, muchas gracias. Bueno. Bueno, entonces, no siendo más por el momento, ya anoté aquí los nombres de ustedes para saber que participaron del día de hoy. Y pues nos vemos entonces esta tarde los que puedan participar. Y les recuerdo, hasta el día 16 hay plazo para la entrega de esta unidad. Mucho ánimo que sí podemos sacarla adelante. Gracias. Señor, muchas gracias, señor. Va a Bueno, enviar los enlaces como hizo, ¿verdad? sí, señor. Cuando la clase termine cuando pues ahorita lo suba a la nube, bueno, a YouTube y les comparto a ustedes el enlace para que puedan ver nuevamente la grabación por si tienen alguna duda, ¿listo? Ah, la grabación de esta que acaba de terminar. Sí, señor. Ah, Y la de la bueno, grabación de la tarde también la compartiría mañana. ¿Listo? perfecto. Está bien. Listo, Américo. Bueno, chicos, un abrazo muy grande para todos, muchas bendiciones. Muchísimas gracias, señor. Bueno, que estén muy bien, chao.